Con algo más del 51% de los votos, Dilma Rousseff fue reelecta presidenta de Brasil luego de superar a Aécio Neves, quien alcanzó el 48% de los sufragios. Con este resultado, entonces, el Partido de los Trabajadores logra ampliar su presencia en el Ejecutivo. Se extenderá por 16 años con este segundo periodo de Dilma Rousseff. Queremos ahondar en lo ocurrido ayer en Brasil. Para eso nos acompaña el analista internacional de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Cuál es el primer desafío que tendrá Dilma Rousseff ahora que asume un segundo periodo? A partir del próximo año, el 1 de enero, asume este nuevo mandato. Bueno, evidentemente esta campaña electoral ha desnudado las debilidades de su gestión, el enfriamiento de la economía, la caída de la productividad, una crítica también de su política exterior, por eso parece que ella ahora va a cambiar, va a ser una actitud más abierta. Su primera visita al extranjero va a ser a Estados Unidos, tratando de superar, digamos, los impases que tuvieron el año pasado con Obama por los espionajes. Y también una mayor convergencia con la Alianza del Pacífico. Parece que esto también es algo que vamos a ver en esta nueva etapa. ¿Presionado por la campaña, por el desarrollo de la campaña y las propuestas de Aécio Neves? En parte, y en parte también por los sectores empresarios industriales. O sea, ella gana con el voto de los sectores más pobres y los estados más atrasados del norte de Brasil, pero el motor de la economía está en el sur, donde están los empresarios, donde ella perdió. En Sao Paulo también tuvo una dura derrota. Claro, entonces ella necesita establecer un nuevo diálogo con esos sectores, con la gran maquinaria productiva brasilera, y para eso va a tener que escuchar y ser muy receptiva a las demandas de esos sectores, ¿no? Pablo, pero ¿cómo se establece el diálogo con un país tan dividido, ¿no? Si, bueno, vimos la previa, el balotaje, prácticamente un empate, un poquito más arriba él, un poquito más arriba ella, pero no se sabía hasta el último minuto, y luego ya en las urnas la votación fue sumamente dividida también. Sí, debemos recordar lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales en Brasil. En el primer triunfo de Lula sacó el 66% de los votos, en el segundo el 61%. El primer presidencia de Dilma sacó más del 56%, o sea, ha ido declinando gradualmente y ahora llega al 51%. ¿Es un castigo al partido? Y sí, hay un voto castigo, hay un llamado de atención, evidentemente los hechos de corrupción han hecho mella en el prestigio del PT. Se salvó en buena medida gracias al apoyo de Lula, que esto es otro elemento a tener en cuenta. Lula tiene 69 años. En las próximas elecciones va a tener 73, menos de lo que tiene Tabaré Vázquez hoy. O sea, perfectamente Lula puede ser un gran candidato para las próximas elecciones, ¿no? Pero evidentemente acá hay un cambio, ya el gobierno no va a gobernar con esas grandes mayorías, con esa holgura que tuvo, entonces se le van a achicar bastante los márgenes de maniobra y va a tener que ser más conciliador. Pablo, ¿y cómo afecta o cómo podría afectar estos 4 años a Dilma Rousseff toda la denuncia en torno a los casos de corrupción que fueron el centro, digamos, del debate durante la campaña, sobre todo en el último tramo? Claro, creo que ellos toman conciencia ahora que no pueden hacer cualquier cosa, que ahora van a tener que este tema tomarlo en serio porque estuvieron a punto de quedar fuera del gobierno. Yo creo que ha habido un susto, un llamado de atención muy grande de la ciudadanía y que es posible que entonces se produzca un cambio en el manejo de estos temas, ¿no? Pablo, está resuelta la segunda vuelta ya en Brasil. Quienes no tienen resuelto y están recién terminando de contar los votos de la primera vuelta son los uruguayos. El 30 de noviembre se va a producir el balotaje allí. ¿Cómo se vislumbra esta segunda etapa de campaña? Bueno, el partido de gobierno ganó, obtuvo un 45.9% de los votos, y el centro derecha, que fue dividido entre Partido Blanco y Colorado, sumados, ha obtenido un 44%. Entonces estamos muy muy cerca. Esto va a ser un fallo milimétrico. Realmente quedan abiertas todas las posibilidades para las elecciones del 30 de noviembre, pero ya hay algo parecido a lo que ocurrió en Brasil, o sea, el Frente Amplio, que es la agrupación de centro izquierda que está gobernando, está en declinación. O sea, las últimas elecciones ya le venían marcando un cierto declive y ahora ya se está juntando mucho con el crecimiento del centro derecha. Pepe Mujica pareciera ser un personaje muy querido y muy popular en el resto del mundo, pero pareciera ya no concitar ese apoyo dentro de su país, ¿no?
O sea, Pepe Mujica es popular y es muy querido porque es una persona angelical, es una persona tremendamente austera, tremendamente cercana al pueblo, pero su carisma no lo ha logrado transferir a su candidato. Es más o menos lo que ocurrió acá con Michelle Bachelet, cuando después de su primer periodo no pudo transmitirle su altísima popularidad a su sucesor y perdió, ¿no es cierto?, Eduardo Frei las elecciones presidenciales. Ahora, ¿cuál es el riesgo que está corriendo ahí el oficialismo en ese sentido en la próxima elección frente al escenario que se abre para la calle Po? Bueno, evidentemente el Partido Colorado ya adelantó rápidamente que apoya a Luis Lacalle, por lo tanto los votos van, y aparte acá no es como en Brasil, sino que acá los dos partidos de la oposición tienen convergencias ideológicas, son muy parecidos unos con otros. Entonces, prácticamente hoy estaríamos en un escenario de 45-44. Hay que pelear voto a voto y hasta que no se termine de contar el último voto, vamos a mantener la incógnita en Uruguay. Y hay que estar atento también a los recuentos, a ver cómo queda el Parlamento, porque también está muy ajustado. Los recuentos de ayer. Claro, que eso viene un poquito lento en Uruguay. Está muy ajustado y es posible que el Frente Amplio pierda el control de la mayoría del Congreso, y aunque después gane la presidencia va a tener que gobernar con un Congreso controlado por los opositores que son de una ideología más de derecha. Entonces eso también puede crear un ambiente distinto, con un Uruguay más acercándose a la Alianza del Pacífico, creando otros espacios, otro discurso, porque el presidente obviamente no puede gobernar sin negociar con el Congreso. Entonces esto también hay que estarlo observando muy de cerca. Bueno, como 33 días quedan para que se resuelva esta elección finalmente en Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Pablo, buen día. Gracias a ustedes. Chao.